Muy buenos días, 6 de febrero, lunes 6 de febrero. Titulamos la apertura de este programa Empresarios, una cuestión de clase. Y vamos a hacer un repaso por distintas opiniones de los empresarios respecto de la Argentina, del futuro de la economía argentina. Pero como una introducción, ¿no? ¿Qué es un empresario? ¿Y cuál es la importancia que tienen los empresarios? ¿Y por qué rescatamos en esta apertura de hoy poner foco en cuál es el rol, la mirada que tienen los empresarios? Vamos a hacer un repaso primero. Los empresarios en el pensamiento clásico para Adam Smith era la persona que aportaba el capital y esperaba un beneficio para ganar con ese capital. Sería rentista, era una clásica mirada rentista. Pero con la evolución de los años de la economía del capitalismo, distintos economistas fueron asignándole un rol mucho más importante y menos simplemente el aportar el capital. Hay lo que se llama la teoría de riesgo de Knight. Knight define al empresario como una especie de buffer de la sociedad, que es capaz de asumir riesgos en un mundo de incertidumbre. El futuro siempre es incierto, ya que anticipa un capital sin saber cuál será el resultado de la actividad. La incertidumbre es un elemento esencial de la actividad empresaria y el beneficio sería la recompensa de asumir ese riesgo, pero mucho más que el beneficio es el rol que cumple en la sociedad de buffer, de amortiguador respecto del presente y del futuro. Y la más interesante de todas las definiciones de empresario es la de Schumpeter, el famoso economista de la destrucción creativa. Para Schumpeter, la función principal del empresario es innovar, aplicar las inversiones tecnológicas a los usos comerciales e industriales. Esto crea una situación de monopolio temporal cuando aparece un nuevo avance. El mejor ejemplo del monopolio, esperemos, temporal es el de Google, que busca beneficios extraordinarios, hasta que otros empresarios, atraídos por las ganancias, imitan al innovador y el mercado vuelve a la situación de equilibrio tradicional. O sea, los empresarios son centrales para el funcionamiento de la economía de un país, y la Argentina, por lo menos en la tesis de esta apertura de hoy, no va a lograr desarrollarse si no logra que los empresarios y los trabajadores encuentren un punto a partir del cual se pueda crear un pacto de largo plazo, mucho más importante inclusive que entre los partidos políticos. Así que vamos a hacer una revisión de la mirada de los empresarios sobre la economía argentina y cierta paradoja que hay cuando los empresarios ganan dinero con un gobierno pero votan a otro. Vamos a empezar con dos reportajes de este fin de semana y vamos a hacer un repaso por el sindicato industrial más exitoso de la Argentina, que es el de los automóviles, el sindicato que conduce Ricardo Piñaley de Mata. Luego esta pregunta se la hicimos también a Jorge Asís en un reportaje de este domingo, y luego vamos a pasar la misma pregunta de por qué los empresarios tienen más resultado económico con gobiernos peronistas, pero prefieren gobiernos no peronistas, con el presidente Alberto Fernández, con el presidente de River, Jorge Brito, y al mismo tiempo socio mayoritario del Banco Macro, con Daniel Herrero, el presidente de Toyota, en este momento honorario, y que había sido presidente de IDEA, con Antonio Aracre, que casualmente era el CEO de Syngenta, una de las empresas relacionadas con todo lo que tiene que ver con biotecnología aplicada al agro multinacional, con Martín Cabrales, que es un empresario argentino, y vamos a terminar, Miguel Acevedo, cuando era presidente de la UIA en el año 2019 y daba su último discurso de salida de Macri. Vamos a comenzar entonces primero con Ricardo Piñanelli. Con el peronismo ganás más plata, pero tenés que laburar más. Peronismo ganaba plata, pero también tenés que laburar más, porque tenés que producir, porque tenés que sudar. Y a veces puede haber un tema de clase que para mí meterse en un tema de clase es una ridiculez. Sí creo que en un gobierno peronista, cuando vos ponés la máquina en marcha, yo tenía 75.000 afiliados y ahora tengo 117.000. Exige más horas de trabajo, exige que estén los compañeros más cerca de los laburantes, existen más problemas en las fábricas. Es más, por ahí, en ese aspecto a veces es como que se quieren tomar un descanso. Ahora, guarda, porque por ahí te vas a tomar tu último descanso. Después cuando volvás no tenés nada.
Bueno, aquí Piñanelli de una manera, podríamos decir, simple, plantea una cuestión que es la diferencia entre resultado absoluto y tasa de resultado, ¿no? O sea, el planteo es, los empresarios pueden ganar más con un gobierno peronista, pero la tasa de resultado sobre las ventas es menor. Es decir, tienen que trabajar más, se gana más en términos absolutos, pero la tasa de ganancia es menor, aunque la ganancia en términos absolutos es mayor. O sea, hay que trabajar más, mucho más, para ganar un poco más. Esa sería de una manera simple. La misma pregunta hecha no a un sindicalista, sino a un analista y escritor como Jorge Asís. Es un problema cultural, porque, digamos, tanto Cristina, los gobiernos peronistas, como Lula tienen un contenido que casi te diría es ligeramente insoportable a veces, que es la cuestión popular. La cuestión popular que es fácilmente calificada de populista. Cualquier estudiante de ciencias políticas sabe que aquella cuestión del populismo era algo que se endilgaba en algún momento a los gobiernos que no eran marxistas. Ese era un privilegio, ¿no? Los marxistas, por ejemplo, Chile podía ser un gobierno popular. El de Perón, en todo caso, no populista, porque la categoría esa te la daba el marxismo, hoy te la da el liberalismo. Todo aquello que no sea exactamente liberal pasa a la categoría de populista. ¿Y qué empresario va a estar en su country, en su círculo de amigos, contento cuando está en un escalón social superior, que celebre o que por lo menos asuma la conveniencia de hacer dinero con gobiernos populares? Bueno, lo plantea como una cuestión cultural. Vamos ahora, estamos haciendo un repaso incluso de reportajes que fueron hechos prácticamente todos en el ciclo de periodismo puro. Hicimos el del sábado, que fue Piñanelli, el del domingo, que es Jorge Asís. Vamos a ir a esta misma pregunta a Alberto Fernández en diciembre pasado. Alberto Fernández dice textualmente, es un problema de clase. Yo creo que es un problema de clase. Es mucho peor que eso. No, ignorantes no son. Si han sabido construir empresas como las que construyeron, no es producto de la ignorancia. Una vez tuve esta charla con un dueño de una de las 2 o 3 empresas más grandes de la Argentina. Y le pregunté cómo votaba. Me había contado que con Macri le había ido muy mal y que su empresa, en la historia de la empresa, había tenido los primeros balances en rojo con Macri. Y le pregunté, ¿y vos votaste en el 17? No, voté a Macri. ¿Y cómo te había ido con Cristina antes? No, bien, me dijo, me fue raro, con Cristina exportamos, me fue bien. Le dije, ¿vos por qué no votás al peronismo? Y bueno, me dice, qué sé yo, hay cosas que no me gustan del peronismo. Le digo, lo que vos no te permitís es votar igual que tus trabajadores. Es un problema de clase. Es un problema de clase. Son los mismos empresarios que vieron cerrar 23.000 pymes en épocas de Macri. Son los mismos que vieron fugar más de 20.000 millones de dólares en 2 meses. Son los mismos que vieron todo el juego de especulación financiera que se vio en los años de Macri en desmedro de la producción, que es lo que ellos representan. ¿Por qué no nos votan? Porque nosotros somos representantes de los que trabajan en esas empresas. Somos los que cuidamos los derechos de los que trabajan en esas empresas. Y es en esa mirada de clase lo que está el obstáculo para poder votarnos. Ahora vamos a Jorge Brito, presidente de River y accionista mayoritario del banco privado más importante de la Argentina. Macro dice, los empresarios cuando hay una cámara no nos animamos a decir las cosas que decimos en privado. Tenemos una responsabilidad importante, porque en definitiva lo que ocurre en la política no deja de ser ajeno a nosotros, porque lo decíamos anteriormente, muchas veces por miedo o por lo que fuera, nunca obstaculizamos atropellos de la política, porque también por miedo muchas veces cuando hay una cámara o cuando hay terceros no nos animamos a decir cosas que en privado le decimos a nuestros amigos o a nuestros hijos,
no tiene mucho valor decírselo a nuestros amigos o a nuestros hijos. Entonces yo creo que ahí este país requiere de mucho más compromiso de los empresarios, de la sociedad, pero fundamentalmente de los empresarios. Otro empresario ahora, el probablemente pudiéramos decir más exitoso conductor de una empresa automovilística, una empresa extranjera en la Argentina, fue su presidente y su CEO durante muchos años y presidente del coloquio de IDEA, el último coloquio de IDEA. Daniel Herrero, el empresario argentino, tiene mala prensa. Similares, la diferencia que puedo decir, sí, el empresario brasilero tiene una llegada más fuerte a lo que puede ser el gobierno, ¿no? O casos como puedo ver lo que es Japón, en donde la decisión de un gobierno siempre tiene una consulta a ese empresariado fuerte que tiene esa visión de mantener empresas sanas y de largo plazo en el país. Creo que esa es una diferencia que acá, como decíamos antes, ¿no? El empresariado argentino quiere mala prensa y a veces no es fuente de consulta. Bueno, ese es un punto, ¿no? O sea, en Japón, por ejemplo, que él mencionaba también el caso de Brasil, hay una alianza entre el empresariado y cada uno de los gobiernos, no solamente con el gobierno de un solo signo, en una causa común que es el desarrollo económico del país. En ese mismo reportaje estaba, junto con Daniel Herrero, Antonio Aracre, quien ahora asume como jefe de asesores del presidente. Antonio Aracre fue el CEO de Syngenta y dice: mis colegas de Argentina suelen hablar muy mal de Argentina. Escuchemos a Aracre. Mira, te diría que la diferencia que percibo después de haber estado a cargo muchos años de Brasil es que para un brasilero en general y un empresario brasilero en particular, nunca vas a encontrar nada mejor que otro brasilero. Y mis colegas de Argentina suelen hablar bastante mal de Argentina, especialmente cuando viene alguien de afuera. Somos muy críticos, te diría que a veces hasta con cierto cinismo, y me parece que ese es un punto donde tenemos que aprender a, no diría ser nacionalista, pues una palabra que no me gusta, pero sí a defender un poco más lo nuestro y a insertar a Argentina en un lugar distinto, sobre todo a la luz de todas las oportunidades que se nos vienen, ¿no?, en los próximos años. Y ahora vamos a cerrar, vamos a ir en una especie de máquina del tiempo. Hasta acá estuvimos todos en los últimos 4 o 5 meses, de poco más, 6 meses, de mediados del año pasado a hoy. Ahora nos vamos a ir en la máquina del tiempo casi, 3 años y medio para atrás. Fin del gobierno de Macri, había pasado las PASO, todavía no las generales, estamos hablando de septiembre de 2019, el entonces presidente de la UIA, Miguel Acevedo. Antes de eso vamos con Martín Cabrales, también del año pasado. Martín Cabrales, empresario argentino, me va mejor en el gobierno de Mauricio Macri. Ayer al mediodía en Perfil nos tocó el almuerzo mensual del Consejo de Asesores y había algunos empresarios que contaban que les resultaba paradójico, inclusive de los discursos de AEA, de que cada uno contaba que le iba mejor, pero después la Argentina estaba peor, que había una diferencia entre lo que cada uno contaba de sí mismo y luego la visión de tono general. En tu caso en particular, es así. Vos estás mejor que hace un año, que hace 2, que hace 3. Sí. Si vos lo ves desde el punto de vista del consumo, hemos pasado por momentos complicadísimos, pero bueno, la pandemia es inevitable. No se consumía o cambió el consumo. Bueno, pero saquemos la pandemia. Sacamos la pandemia de lado. ¿Más consumo que los últimos 2 años de Macri? Sí, con alguna dificultad. Por eso te digo, me va mejor, pero ponerle tengo la dificultad para importar porque no hay dólares en el Banco Central. Mi insumo principal es importado, es un commodity. El café aumentó más del 150%, me dieron un poco de dólares que no alcanza para importar. Es decir, estás permanentemente con este tipo de dificultades. Me podría ir mucho mejor. Bueno, y nuevamente Martín Cabrales me va mejor ahora que con el gobierno de Macri. Y vamos entonces al gobierno de Macri. Miguel Acevedo, presidente de la UIA en ese momento, estamos hablando de septiembre de 2019, última reunión de la UIA con Macri presidente, dice: la industria es una de las grandes perdedoras de este modelo.
hoy la coyuntura es muy mala, la coyuntura económica, pero creo que estamos ahogándonos en un charco, ¿no? O sea, mire, está hablando de la industria creo que es una de las grandes perdedoras de este modelo. Pero hoy el problema yo no lo veo como económico o financiero, yo el problema lo veo de una enorme, es un problema político, es un problema que tienen que solucionar los políticos. La sociedad está atrapada en este problema. A mí me parece, y ayer era lo que hablábamos en la Unión Industrial, que acá hay que, ¿ustedes se acuerdan de los 10 puntos? No me recuerdo, 10 puntos, esto fue hace 3-4 meses que dijo el gobierno. Yo no pido esos 10 puntos, solamente 2 o 3. Bueno, aquí tenemos Miguel Acevedo, presidente de la UIA, en el discurso que él realizó al cierre de ese año 2019, él contó que la industria había perdido 150.000 puestos de trabajo en los últimos 4 años. Ser empresario, una cuestión de clase, ojalá que no, y ojalá que en la Argentina pueda haber una unión, una comprensión entre los empresarios y la sociedad, que es la única herramienta para poder sacar a la Argentina de la pobreza. Cerramos con la canción de Luis Guerra y ya abrimos con el programa.